que decía el apóstol Pablo que sentía sobre su vida. El nombre del Señor sea glorificado. Amén. Bien, pues nada, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a tener una reflexión en esta mañana que nos ayude en el nombre del Señor y a ver si es posible, que la palabra se convierta para nosotros en esta mañana en una especie de profecía, como decía nuestro pastor, que nos lleve a desear el querer ser más limpios y el vivir en santidad delante de la presencia de nuestro Dios, ya que al fin de cuentas el Señor en la oración sacerdotal, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, en los primeros versículos, él decía: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Al fin de cuentas, todas las experiencias que desde que nos bautizamos y nos levantamos de las aguas a lo largo de toda nuestra vida, están precisamente soberanizadas por el Señor para que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú. Estaba en oración el Señor con el Padre diciéndole y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La escritura que en fe he querido tomar en esta mañana se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, los versículos del 11 en adelante. Encarcelados en Filipos es de algún modo el encabezamiento de estos versículos, de esta historia de San Pablo. Hechos capítulo 16, los versos del 11 en adelante, dice así la escritura, hermanos. Dice: zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Amén. Amén. Nos inclinamos un momento, por favor, en la presencia del Señor. Eterno Padre, darte muchísimas gracias por la oportunidad que nos concedes en esta mañana de poder presentarnos delante de ti después de todo lo que en esta mañana hemos podido hacer, decir y oír, y todo acerca, Señor, de cosas importantes que tienes para con nosotros. Ahora te rogamos y te suplicamos, Señor, que pueda haber una palabra, Señor, que pueda llegar de un modo profundo a nuestras necesidades,
para que nosotros, Señor, nos pongamos más en orden delante de ti, Señor. Deseamos y anhelamos, Señor, no perdernos nada de lo que tienes para nosotros en el presente y, cómo no, también, Señor, si así es dentro de tu voluntad, comer pan en el reino de los cielos. Te agradecemos, Señor, esta oportunidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Hay algo extraordinario en esta escritura para nosotros en esta mañana, y es de algún modo que Dios anda preparándonos a lo largo de toda nuestra vida cristiana, tratando de desarrollar en nosotros la capacidad de saber de quién hemos de recibir los aplausos cuando hacemos algo, cuando decimos algo, cuando estamos haciendo algo que verdaderamente la gente que nos rodea va a aplaudir nuestra conducta, nuestra obra, algo que realmente estamos haciendo. Por regla general, el ser humano tiene esa tendencia a querer ser reconocido, haga mucho o haga poco, pero todos queremos recibir algún tipo de recompensa en todo lo que hacemos. Es algo lógico y normal, está de algún modo engendrado en lo que es la naturaleza humana. De ahí que aún el apóstol San Pablo, en un momento determinado donde no se le estaba reconociendo lo que estaba haciendo por parte de los corintios, dijo que iba a tomar una postura de una persona que no era muy cuerda, puesto que esperaba que los corintios pues le reconocieran, le alabaran por su trabajo, por su labor, por todo lo que realmente estaba haciendo. Y ya el propio Señor en el Evangelio ya dio una advertencia muy clara en relación a la inclinación que el ser humano tiene a querer ser aplaudido, repito por segunda vez, por lo poco o por lo mucho que haga. El ser humano necesita que se le recompense, es algo que va con él. Pero nosotros somos algo más que humanos, somos algo más que humanos. Nosotros somos hijos de Dios, y eso significa que nuestra mentalidad debe de ser totalmente distinta a los seres humanos normales y corrientes que no han nacido de nuevo. Nosotros hemos nacido como mínimo 2 veces, la que nacimos de nuestra mamá, y también cuando por el Espíritu y por la palabra de Dios hemos nacido por la palabra de Dios. Luego entonces ese nuevo nacimiento es algo especial, tan especial es que Dios es el que lo ha efectuado, ¿verdad? Y ya dio una advertencia el Señor con respecto al ayuno, con respecto a la oración y con respecto a la limosna. Y él habló que había que hacerlo, pero que había que hacerlo de modo que realmente la gloria y la honra se la llevara Dios, y que no se la llevara ni el limosnero, ni el orador, ni tan siquiera el que ayunaba. Nos dio unas pautas el cómo hacerlo, y las pautas nunca se deben de olvidar, porque son la prevención para que de algún modo quienes se entregan al ayuno, a la oración y a la limosna, a la obra, ¿verdad? Sepan y entiendan que corren un gran peligro. Quien no ora, quien no ayuna y quien no da limosna corre un peligro terrible y tremendo. Se convierte en un fariseo que externamente, pues bueno, el Señor dijo que era como un sepulcro muy bien adornadito, pero que por dentro estaba lleno de huesos de muertos. Pero el espiritual también corre un peligro, es decir, aquel hombre y aquella mujer que habiendo nacido de nuevo está orando, está ayunando y también da limosnas, también corre un peligro, y es del envanecimiento. Y esto también es peligroso, porque cuando una persona se envanece, también de algún modo puede ser corrompido y convertirse también en algo que no es agradable
delante del Señor. Luego entonces es importante guardar siempre el equilibrio para estar centrados en lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros y no suframos absolutamente ninguna pérdida. Si no recuerdo mal, el apóstol San Juan en una de sus cartas escribió diciendo al anciano Gallo y a Demetrio también, diciéndole que ya que habían trabajado de un modo muy extraordinario, que miraran a ver cómo estaban caminando para que no sufrieran ninguna pérdida, porque esto es importante. Entonces, hasta aquí compararemos también, como no, la vida de cada uno de nosotros en lo que nos está costando haber llegado hasta el día de hoy, 4 de marzo del 2012. A cada uno de nosotros, espiritualmente hablando, nos ha costado un trabajo, un precio, un sacrificio, el poder llegar hasta aquí. Comparémoslo también, en esta escritura dice la Biblia que Pablo había zarpado de un cierto lugar, que había tenido una travesía y que en esa travesía habían llegado a una ciudad llamada Filipos, y ahí vemos de algún modo todo, por llamarlo de alguna manera, un viaje donde parece aparentemente que no está ocurriendo nada doloroso. Es un viaje tranquilo, un viaje relajadito, hasta tal extremo incluso pues que hay conversión. Alguien ha dicho que esta mujer Lidia es la primera convertida de Europa, ¿verdad? Disculpe. Y bueno, ahí aparentemente el viaje está siendo muy tranquilo, parece que no va a ocurrir nada, y conversión también, esta familia se convierte, y podemos entender en el versículo 18 que eso fue por muchos días, es decir, que aquello no fue tan solamente una oración en un cierto momento. La palabra mucho no sé cómo interpretarla, en cuanto a días, en cuanto a meses, no lo sé, pero bueno, dice muchos días. Y estos días en los que estaban orando y tenían comunión, pues aquello era muy tranquilo. Pero de momento ocurre que allí hay una chica joven que es esclava de un matrimonio y que ella tiene aparentemente un don espiritual, donde va adivinando las cosas que le ocurren a ciertas personas de alrededor. Y también pone en función este don para empezar a decirle a San Pablo y a los que iban con él que ellos eran siervos del Altísimo. Les decía a la multitud: estos hombres son siervos del Altísimo que os anuncian el camino de la verdad. Y no estaba diciendo nada que no era cierto, era algo cierto, era una cosa que era verdaderamente cierta, que Pablo y los que le seguían estaban anunciando verdaderamente el camino de la verdad. Pero dice en el versículo 18 que a Pablo esto no le parecía bien, que empezó a sentirse mal, de que un espíritu malo, un espíritu de adivinación, tuviera que estar reconociendo su ministerio, que un espíritu malo estuviera reconociendo que él era un siervo de Dios, que un espíritu malo estuviera, si me permiten la interpretación, aplaudiendo y reconociendo su labor, su doctrina y su trabajo. No se sentía bien San Pablo con aquello. Le soportó, dice la Biblia, por muchos días, que ella continuaba, aquel espíritu, en la persona de esta jovencita, estaba tratando de decirles que ellos eran verdaderos siervos de Dios. Por lo que tenemos que deducir y podemos aprender que a lo largo de nuestra vida cristiana pueden ocurrir ciertas cosas en nuestra vida que quieran estar determinando que nosotros somos verdaderamente una verdadera iglesia.
que nosotros somos verdaderamente unos hijos de Dios, que verdaderamente somos hombres y mujeres que somos de Dios. Pero nosotros debemos de examinar en qué momento se nos dice y por quién se nos dice. Nosotros no podemos recibir en momentos muy puntuales de nuestra vida ciertos halagos, ni tan siquiera de quiénes vienen los halagos. Debemos de entender y de comprender que esto puede ser peligroso para nuestra conservación en el Señor y nuestra verdadera entrega, porque hay alabanzas que producen realmente, hermanos, un malestar muy grande en la vida. Y esas alabanzas debemos de saber de dónde proceden y por qué vienen y en qué momento realmente vienen. Porque el ser humano no está, hermanos, no está preparado para que en ciertos momentos se nos aplauda, sino todo lo contrario, para que sintamos realmente el peso del cristianismo sobre nuestro hombro. Hay momentos en nuestra vida donde lo que menos necesitamos es que se nos diga que realmente valemos, que verdaderamente somos extraordinarios, que verdaderamente nosotros merecemos lo bueno que nos está ocurriendo. A veces esas alabanzas no proceden absolutamente de Dios. Hay momentos en nuestra vida donde nosotros debemos de distinguir entre lo que en ese momento necesitamos. Lo que menos necesitamos es que se nos ensalce. Lo que menos necesitamos es que se nos ponga realmente en un pedestal, porque eso va a corromper realmente nuestro ayuno, nuestra oración y nuestra limosna. Permítanme un ejemplo de qué manera 400 hombres, profetas y falsos, le estaban diciendo al rey Acab que era una mala persona, era muy mala persona. Le estaban diciendo que iba a ganar una batalla y que iban a conquistar un cierto terreno llamado Ramot de Galaad. Y cuando el rey Josafat, que está siendo compañero de armas y de lucha en ese momento, le dice: ¿queda alguien más a quien consultar? Sí, queda alguien, pero este nunca me dice lo que yo quiero. Nunca me dice cosas buenas. Y dice: bueno, pues tendremos que llamarle también para ver lo que dice. Y cuando viene el carcelero que le abre la puerta a Micaías, le dice: no te os ocurra decir otra cosa de lo que han dicho estos otros, y han dicho que va a ganar la batalla. Y él dice: vive Jehová, que yo no voy a decir nada que no sea, que Dios no me diga. Y cuando llega allí él no tiene palabra, cuando llega ahí él no tiene ninguna profecía. Y cuando se le pregunta, él dice: sí, sube porque vas a ganar la batalla. Dense cuenta, un hombre tan terrible pecador como ese, un hombre tan tremendamente malo y perverso como el rey Acab, entiende y comprende que un hombre de la talla de la santidad y de la talla de Micaías no puede estar de acuerdo con los otros. Tú no puedes estar de acuerdo con esta gente. Esta gente es mala, esta gente busca el dinero, esta gente busca la fama, esta gente no quiere decirme nunca la verdad, pero tú no eres de esa talla. Y hay dos tipos realmente de oradores, hay dos tipos de limosneros, hay dos tipos de ayunadores. Los que realmente andan buscando con eso lo que no pueden conseguir que venga de Dios, como los fariseos. Porque si esto fuera cuestión de que íbamos a abrir el cielo por mor de esa práctica de cosas, eso significaría que Dios se vería obligado a tener que darnos, por medio de la oración, por medio del ayuno y por medio de la limosna, lo que no quiere darnos. Y no es esa realmente lo que Dios
nos enseña a nosotros, sino que realmente el ayuno, la oración y la limosna es precisamente la actitud de alguien que ya ha recibido de Dios lo que le ha dado en su soberanía, y es, hermanos, el fruto de gratitud que se le concede a Dios. Gracias, Señor, gracias, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Que el nombre del Señor sea glorificado para siempre. Tú no puedes ser como estos, esos son distintos, pero tú dime la verdad. Pero si no, dime la verdad. Y en ese momento dice la Biblia, hermanos, que decía, pues te la voy a decir. La verdad es que te van a matar en el campo de batalla, no vas a volver de nuevo a tu reino. Y entonces este hombre, ya sabéis la artimaña que optó para que la palabra no se cumpliera. Le regaló su traje al rey Josafat, para que el rey Josafat fuera el que llevaba las vestiduras del rey Acab, y todos los que querían matarle pues fueran en contra de él. Pero la vida o la muerte no está en las manos, aleluya, del humano. La vida y la muerte están en las manos de Dios. Amén. Él es el que nos da la vida y Él es el que nos las quita. Amén. Que el nombre del Señor sea glorificado. Para siempre. Hasta aquí nos ha costado mucho llegar. A cada uno con sus propias dificultades, con sus propios problemas, pero hasta aquí hemos llegado, hermanos, y lo que realmente nuestro enemigo, muy a menudo hemos visto a lo largo de nuestra carrera como cristianos y como siervos del Señor, hemos visto que quien le agradan los reconocimientos y los aplausos corre un grave peligro. Nosotros somos hombres y mujeres de Dios que sentimos el peso de la cruz sobre el hombro y no hacemos nada para que se nos reconozca. Lo único que hacemos es lo que Dios quiere, hacer su voluntad. Dense cuenta hasta qué punto el ser humano a veces, hace un tiempo a esta parte, he notado muchas veces, o demasiadas veces, y ya estoy cansado de oírlo, de que no, yo soy un siervo inútil, yo soy un siervo inútil. Y yo digo, ¿siervo inútil? Me llamó mucho la atención que siempre se tienen por siervos inútiles. Pues si los siervos inútiles son los que hacen la voluntad de Dios. O sea, te estás tú mismo calificando y poniéndote un letrerito como que eres un hombre, una mujer tremenda que hace la voluntad de Dios siempre. Pues inútil. O sea, si eso te lo tiene que poner Dios. ¿Cómo te llamas tú inútil a ti mismo? ¿Cómo es posible? Si un inútil es alguien que hace la voluntad de Dios. Pero después de hecha, amén, no esperar absolutamente ningún reconocimiento. El enfado tan terrible, y termino, el enfado tan terrible y tan tremendo que tomó Moisés, porque el pueblo, hermanos, no le reconocía, estaba nada más con él, y ya llegó un momento, porque los enfados, aun en los grandes hombres y mujeres de Dios, es el cúmulo de años. Se van acumulando. Por eso dice la Biblia que de un día para otro del sol, pues no acumulemos ira, porque si no, eso más pronto que tarde explotará. Se mete mucho en un saco y al final explota. Por eso debemos de tomar la recomendación del Evangelio. Todo el que esté cargado y cansado, venga a mí, dice el Señor, que yo le haré descansar. Amén. Así que en esta mañana, cuando nos vamos a acercar a tomar el pan y el vino, lo vamos a tomar con la idea de decir, Señor, evítame caer en la tentación de querer ser reconocido. Lo voy a decir un poco más moderno, de querer que me piropeen. Es una palabra más
porque nos gusta que nos piropeen. Mira, ¿qué melena tienes? Y ya ves. Pero oye, es agradable, ¿no? Que te digan, oye, parece que te ha crecido un poco el pelo. ¡Oh, qué bonita! Oye, estás más delgada. ¡Oh, qué bien! Y en verdad, que va, que estás más gorda. Pero eso quiere sustituir realmente a la calidad de lo que realmente somos. Nosotros somos hombres y mujeres que sabemos lo que somos, que no tenemos necesidad absolutamente de entrar en ninguna sesión psicológica ni psiquiatra, que esos son muchos mensajes que andan por ahí con un fondo, una sustancia de mucha psicología y de mucha psiquiatría que no va absolutamente con la verdad del Evangelio. El Evangelio es duro, el Evangelio es cruz, el Evangelio es persecución, el Evangelio es que no te entiendan, que no te comprendan. El Evangelio no eres la más guapa, eres la que más vale, no te preocupes por nada, eres una maravilla. Todo eso no es Evangelio, todo eso es psiquiatría pura y psicología, que lo que hacen es de algún modo decir, venga, no te preocupes, ya verás cómo tú vales, que valgo si no tengo nada, si no tengo dones, si no tengo ministerio, si no... ¿Qué valgo? ¿Qué valgo? ¿Qué tengo? ¿Cuál es el fruto de mi vida cristiana? ¿Qué es lo que tengo en el matrimonio, en la familia, en los hijos, en la crianza, en la economía? ¿Qué es lo que tengo? Pues si no tengo nada, ¿por qué me dices que valgo, que tengo, que valgo? Cuando lo que tiene que haber es un verdadero examen de nuestra vida. Y San Pablo terminó hablando a los corintios y yo termino hoy hablando a mis hermanos y a mis hermanas de esta iglesia tan querida, diciéndole, cuando vaya a vosotros os voy a probar no de las palabras que tenéis, que son muy palabreros, os voy a probar a ver el poder que actúa en vosotros, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si no hay poder, si no hay gracia, si no hay dones, si no hay nada, ¿por qué tenemos que esperar tanto reconocimiento? Que Dios os bendiga mucho. Amén. En el nombre del Señor. Amén.